más, por favor, mis más sentidas disculpas, especialmente a los ponentes. Ha sido un susto de última hora que, bueno, pues trataremos de que no vuelva a ocurrir. Hoy tenemos por delante un webinar de lo más interesante, un tema poco tratado y poco conocido en nuestra escuela. Lo hemos titulado Agro 4.0, Green Deal, que digamos que sería el homónimo de nuestra industria 4.0, a la que ya dedicamos un webinar pues en el mes de febrero, muy recientemente. Nuestros ponentes de hoy son nuestro querido compañero Fabián Torres, vocal de la Junta Directiva, y Carlos Gregorio Hernández Díaz Ambrona, que es profesor de la UPM, también colega mío como profesor de la UPM, colega también de Fabián. Él está muy centrado en el desarrollo, todos los aspectos agrarios del desarrollo. Veo que además es secretario del ITD, Tecnologías del Desarrollo. Eres especialista en modelos y simulación de sostenibilidad, entiendo en evaluación de sostenibilidad agraria y el impacto del cambio climático en la agricultura. Por supuesto, como profesor, pues participas en programas de doctorado, diriges trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, y además veo que tu investigación se centra en la evaluación precisamente de la sostenibilidad en sistemas agroforestales. Él va a ser nuestro primer ponente y después daremos paso a Fabián Torres, nuestro colega de la Asociación de Antiguos Alumnos, antiguo alumno de la escuela, por supuesto. Bueno, la trayectoria de Fabián es larga, ha trabajado en consultoría para la transformación de negocio en multinacionales pues como Volkswagen y Philips, y actualmente trabaja en la empresa suiza SIGPA, asesorando a gobiernos en mejoras de prácticas y en aumento de la eficiencia en administraciones públicas, etcétera. Además imparte docencia en gestión de negocios y es secretario, tiene una función institucional importante como secretario del Colegio de Ingenieros Industriales. También es vocal de nuestra asociación y participa en otras asociaciones relacionadas con nuestra ingeniería industrial. Bueno, vamos a dar paso a Carlos Gregorio Hernández Díaz Ambrona, por favor. Y cuando quieras, si os parece, lo que vamos a hacer es un formato que hasta ahora ha tenido muy buena acogida, que es que hacemos las dos presentaciones, los asistentes pueden ir planteando sus preguntas o comentarios en el chat y finalmente haremos un turno de preguntas participativo. Muy bien, pues con esto doy paso a Carlos Gregorio Hernández Díaz Ambrona. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias también a la organización, a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, especialmente a los organizadores, a Gemma, a Fabián y a Ignacio por la invitación. Voy a compartir la pantalla para comenzar con mi presentación. Voy a ver si... A ver. Me imagino que se está viendo la presentación en pantalla completa. Sí, perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Es para mí un placer poder participar en este seminario, que lo que plantea es lo que sería la digitalización del sector agroalimentario 4.0 y dentro del enfoque del Green Deal de la Unión Europea, del Pacto Verde de la Unión Europea.
Espero que, bueno, pues que con estas presentaciones sea interesante y dé lugar, bueno, pues a un debate y a una amplia discusión. Lo primero que suelo dejar en la presentación, y bueno, para que así me tengáis o me tengan localizado, es mi tarjeta de visita, donde poderme localizar y encontrar, aunque ahora no sea tan fácilmente y acudir físicamente al sitio, pero sí a través del correo electrónico, del Skype, etcétera, para, bueno, pues si quieren alguna ampliación de conocimientos, yo creo que es una buena forma de comenzar. Me han pedido que hable de sostenibilidad y con una visión a los retos de futuro en lo que sería la integración del sector de la agricultura, la ganadería y el sector forestal dentro de la visión de lo que llamamos el Green Deal o el Pacto Verde de la Unión Europea. Para esta presentación voy a comenzar un poco hablando del contexto, qué es lo que hay, qué es el Green Deal, cómo afecta a la política agraria común, cómo se vincula a la agricultura 4.0, aunque de eso ya hablará después Fabián Torres, y cómo garantizar la sostenibilidad, esa visión que plantea el Pacto Verde, para cerrar con unas conclusiones. En el contexto, lo primero que se plantea es que hasta ahora vamos a hablar de una integración de tres subsectores, el forestal, el ganadero y el agrícola, cuando realmente estamos viviendo pues, lo que sería una fragmentación del sector, pues, de las políticas, de las organizaciones, y hasta ahora, bueno, pues en vez de ver la conectividad que puede haber entre esos subsectores, más bien lo han visto como sectores estancos. Tanto es así que, por ejemplo, cuando se hacen los inventarios de gases de efecto invernadero, pues se les asigna bueno, pues factores muy distintos. Así el sector forestal sería un secuestrador neto, el sistema ganadero se vería como un emisor neto, y la agricultura, el sector agrícola y los cultivos estarían en una situación dual. Yo creo que hay que repensar esos inventarios, mejorar las tecnologías y ver más las conexiones y los beneficios de una visión conjunta de esos tres subsectores. Ya centrándonos un poco de cómo es la distribución a nivel mundial, podemos decir que los cultivos y los pastos representan un 30% de la superficie terrestre, un 10% lo que serían las tierras cultivables y un 20% las dedicadas a pastos. El resto se dedicarían a zonas forestales o zonas que podríamos llamar improductivas o desiertos, etcétera, otras superficies terrestres. Y esto lo quería destacar porque siempre me gusta poner esta diapositiva en la que vemos la evolución de la población, porque la principal misión del sector agrario es la alimentación de las personas, de una población creciente. Vamos hacia 9.000 millones de personas, 8.000 millones en 2030, y con una agenda del desarrollo desde el 2015, con esos objetivos de desarrollo sostenible para 2030, en el cual tendremos que conciliar alimentación y objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que los retos son ambiciosos. Si ya descendemos a la visión de la Unión Europea y en España, en la cual la distribución porcentual de esas superficies es similar, en la Unión Europea y en España prácticamente la mitad de la superficie disponible se dedica a pastos y a cultivos, más o menos en la misma proporción, y en la misma proporción a nivel europeo. Es una distribución bastante común en los países de renta alta, es decir, en los que bueno, pues la agricultura se ha extendido por toda la superficie que se podía cultivar, y bueno, queda una proporción dedicada a pastos, a una ganadería más o menos extensiva, y un 50% a otros usos y al forestal. Igualmente, tanto el subsector de la ganadería como el de cultivos, pues prácticamente tanto comparten la misma distribución en superficie y prácticamente el mismo valor económico en ambos subsectores. Pero sí quería destacar, cuando estamos además en una escuela
o de antiguos alumnos de ingeniería industrial, que el sector agroalimentario ya en España representa el 15% del sector industrial. En términos absolutos es el principal sector industrial. Y aquí quiero destacar que las exportaciones agroalimentarias, con 52.000 millones de euros exportados en 2020 y con un crecimiento incluido en un año de pandemia del 5,4%, representa el 16% de todas las exportaciones. Y lo más destacable es que contribuye muy positivamente a la balanza comercial, con un saldo positivo de más de 10.000 millones de euros. Es el primer sector en valor añadido si tenemos en cuenta todo el sector industrial español. Y supone además, si tenemos en cuenta tanto el empleo en la producción primaria como en la agroindustria, casi un 11,5% del empleo del país. Con lo cual, las cifras de presentación del sector son muy buenas. Y eso lo hacen ver como también es un sector de una gran innovación. Es de los sectores que más innovaciones introduce al año. Y quiero destacar que la innovación en material vegetal muchas veces la pasamos por alto, pero España es uno de los países líderes en innovación en material vegetal. Hoy en día, y a un golpe de clic, esto lo hacía esta mañana, podemos comprar 12 variedades diferentes, por ejemplo, de tomates frescos y que nos los envíen a casa. Esto realmente hace unos años no ocurría, no pasaba. Es decir, estamos en un sector muy atractivo y muy innovador. Pero resulta que el año pasado vivimos una situación, bueno, pues de la pandemia, de la COVID-19, en un contexto con un incremento de la población viviendo en grandes urbes, etcétera. Bueno, pues esto nos alteró un poco el normal desarrollo de la economía. Pero de ahí podemos sacar dos aprendizajes, por lo menos en el sector que nos toca hoy o que estoy presentando. En el año pasado, en 2020, podemos destacar en el sector agroindustrial su capacidad de resiliencia. Y una de las cosas que hizo muy bien fue la capacidad de redistribución de existencias. Sabiendo que el subsector de hostelería, restauración y cafetería prácticamente estuvo cerrado y está cerrado, o parcialmente cerrado, pudo adaptarse y mantener la logística y la distribución. Incluso la Unión Europea habilitó lo que llamó los carriles verdes para evitar los confinamientos y la distribución de alimentos entre todos los países de la Unión Europea. Eso permitió incluso que el sector primario incrementase su peso en la economía un 6,3%. Es decir, la gente estaba bien abastecida, aunque confinada, y eso se resolvió haciendo una logística diferente. Pero también quiero destacar que bueno, pues un sector que se dedica sobre todo por mover productos frescos creció en lo que es el comercio electrónico un 50% durante el año pasado. Sí, es cierto que se partía de cuotas de mercado muy bajas, pero realmente ha supuesto una reforma de toda la logística de la cadena de distribución de cara al mantenimiento de la distribución de alimentos. El segundo aprendizaje es la capacidad de estrés, y eso lo estamos viendo este año, en el segundo año de la pandemia, de la COVID-19, porque se está manteniendo el suministro y la capacidad productiva. Y lo estamos viviendo en un año de transición, en el cual la política agraria común, que es la que regula todo el sector, se está transformando, se está adaptando al Pacto Verde, como veremos más adelante. Quiero destacar algunas cifras del sector a nivel europeo. Como decía, no solo en España había aumentado en el año pasado, en 2020, sino también el comercio exterior agroalimentario de la Unión Europea se mantuvo firme e incluso aumentó ligeramente respecto a 2019. Teniendo en cuenta que también es un sector muy interesante. Tenemos unas exportaciones por valor a nivel europeo de 184.000 millones frente a unas importaciones de 122.000 millones, con lo cual tenemos un saldo positivo en la balanza europea. ¿Qué aprendizajes post-COVID podemos tener? Pues lo primero es que es un ecosistema fundamental en la Unión Europea.
que hay en la Unión Europea más de 5 millones de empresas en este sector, con 40 millones de trabajadores que reportan el 13,7% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Además, se abre unas posibilidades con el plan de recuperación, en torno a 1,8 billones de euros, que en los próximos años se van a movilizar y que, bueno, van a afectar especialmente a ese sector de la hostelería, la restauración y las cafeterías, Horeca, que se ha visto bastante afectado, con lo cual, bueno, pues hay una partida presupuestaria importante que va a retornar a ese sector. Este éxito, que podríamos hablar del sector en una situación de estrés, se ha debido en gran parte por la implementación en el sector agroalimentario de lo que podríamos llamar la agricultura 4.0 o toda la capacidad tecnológica o la digitalización. Por ejemplo, podíamos leer no hace mucho tiempo cómo que destacaba la resiliencia del sector agroalimentario basado sobre todo en el proceso de digitalización que las empresas habían permitido, sobre todo en la logística y en la distribución de alimentos, adaptarse a un entorno muy, muy variable y volátil. No voy a entrar con mucho más detalle en lo que será la agricultura 4.0, que Fabián seguramente lo va a tratar con más detalle, pero siempre hemos pensado, bueno, pues en la robótica, en la simulación de cultivos y de procesos, en la dinámica de sistema, en el Internet de las cosas, la ciberseguridad, la nube, la realidad aumentada, la trazabilidad, quizá uno de los caballos que vamos a tener que tratar en los próximos años, el Big Data para generar una nueva información, son algunos ejemplos que se van a aplicar a lo que llamamos toda la cadena de valor del sistema agroalimentario, lo que sería también la iniciativa de la Unión Europea que llama del campo a la mesa. Toda esa cadena logística que es de vital importancia para el sector. Es decir, la agricultura y la tecnología están trabajando de una forma muy próxima, teniendo en cuenta que en España tenemos casi 500.000 explotaciones agrarias y más de 30.000 industrias agroalimentarias. Hoy en día, por ejemplo, hace poco se presentaba ya el tractor autónomo. Es algo que la aplicación de los sistemas de robótica y la autonomía en la movilidad ya son una realidad en el campo y realmente pronto lo vamos a estar viendo a gran escala. En un trabajo que presentaba la Fundación CaixaBank el año pasado, destacaba, y quiero destacar, entre el sector primario y la industria agroalimentaria, pues cómo el Big Data, el Internet de las cosas o la robótica eran las tecnologías más populares entre los agricultores o cómo el blockchain, la robótica o también el Big Data son las tecnologías que más está demandando la industria agroalimentaria hoy en día. Bueno, todo esto nos lleva a lo que es el Pacto Verde Europeo o el Green Deal. Son los retos a futuro de ese pacto que la Unión Europea ha querido poner en convergencia la agenda del clima y del desarrollo económico con el bienestar de las personas. Es decir, la Unión Europea ha tomado como bandera la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo quiere implementar en las políticas europeas para alcanzar esos objetivos en 2030 de desarrollo y sostenibilidad ambiental. El Pacto Verde Europeo tiene 8 aspectos clave. Los he querido enlazar con sus respectivos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos, por un lado, lograr un poco de los más ambiciosos, que será la neutralidad climática para 2050, pero también un suministro de energía limpia, accesible y segura, una industria sostenible y circular, contaminación cero, eficiencia en todos los edificios, movilidad sostenible e inteligente, la acción de la granja a la mesa, que ya he venido comentando, o el mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad, con una apuesta de 15.000 millones de euros al año en este plan. Sin embargo, he querido también señalar que la Unión Europea, por esa visión, sobre todo más del norte, muchas veces un poco alejada del Mediterráneo y del sur, yo creo que se ha dejado algunos aspectos clave
en su pacto verde, como es el tema del agua y del abastecimiento y distribución de agua, sobre todo para el riego en zonas semiáridas como la española. Yo creo que deberían de tener más peso en ese pacto verde, pero eso sería para tratarlo en otro tema. Es decir, vemos entonces que la sostenibilidad pasa a cobrar un aspecto relevante y por tanto se necesita o se busca en la digitalización un apoyo, sobre todo en lo que llamaríamos la trazabilidad. La trazabilidad ha sido una bandera que la política agraria común ha traído desde hace mucho tiempo y es cierto que, bueno, pues sobre todo los mecanismos de seguridad alimentaria de los países de la Unión Europea saben perfectamente, bueno, pues prácticamente todas las partidas, de dónde vienen y, bueno, y cuál es su itinerario, pero esa trazabilidad pocas veces ha llegado al usuario, pocas veces ha llegado a la mesa y si ha llegado ha sido de una forma precaria. Yo creo que en el futuro la trazabilidad electrónica y la huella digital va a ser motivo de gran desarrollo en el sector, de tal forma que la cadena agroalimentaria, esa del campo, la distribución, almacenamiento, detalle, logística, detalle, compra y al final el consumidor final puedan tener una visión rápida y perfecta de todo lo que sucede en el camino de sus alimentos desde el campo a la mesa. Yo creo que va a ser uno de los temas que más desarrollo van a requerir en los próximos años. Algunos ejemplos lo podemos poner aquí con el desarrollo en el sector primario de la agricultura de precisión. Estos son algunos ejemplos de los proyectos de innovación que la Unión Europea está financiando. Por ejemplo, los robots para el manejo de viñedos, el sistema Fígaro para el control del riego en plantaciones, Symphony para la mejora de la eficiencia en el vacuno lechero, sistemas de auditoría y sistemas de seguimiento de cultivos vinculados con sistemas satelitales, Sentinel, etcétera. Son algunas realidades hoy en día que los agricultores van a requerir un gran conocimiento de la tecnología y sobre todo de la tecnología digital. Pero queremos que eso, como decía antes, llegue a la mesa, el consumidor. Muchas veces vamos al mercado y podemos comprar fruta y hortaliza y quizá tenemos que tener algún punto de referencia, alguna forma de trazar, de saber qué es lo que ha ocurrido desde el campo hasta ese punto, hasta nuestra mesa con esos productos. Y eso yo creo que como decía antes, la trazabilidad digital, el reconocimiento, ya no solo los códigos QR que hemos visto en el último año, cómo se han reactivado en la industria, sino el reconocimiento, el Internet de las cosas nos va a permitir la identificación, por ejemplo, de etiquetas y tener acceso a una gran información de esos productos que sea fácil de entender para el consumidor y que puedan conectar el consumidor con el productor y con la propia industria. Y esa conexión del consumidor con la industria va a ser necesario porque estamos viendo cómo el patrón de consumo está hoy en día modificando el paisaje agrario. Cada vez se están sustituyendo antiguas plantaciones o siembras de maíz o de cereales por cultivos hortícolas, como en este caso una plantación de puerros en Badajoz. Vemos cómo hay un cambio y el cambio del patrón de consumo es un cambio real. Se está cambiando por distintas razones, redistribuyendo ese consumo entre los distintos productos alimenticios y eso se traduce al final en la cadena inversa, llega al campo, cómo se están cambiando por más frutas y hortalizas, que muchas veces genera una imagen muy lejana a la bucólica huerta tradicional que todo el mundo cabría esperar. Aquí vemos a la izquierda una plantación de tomates de industria y a la derecha al fondo una plantación tradicional de maíz para alimentación animal. Está abriendo una reestructuración de las distintas superficies debido al cambio en el patrón de consumo. Pero como decía, la trazabilidad va a ser clave. En estos días, cualquiera que haya seguido las noticias habrá visto cómo hay una guerra entre dos grandes empresas vitivinícolas de Valdepeñas que facturan más de 300 millones cada una por falta de claridad en la trazabilidad de sus vinos, de sus caldos. Yo creo que la trazabilidad va a ser clave y la digitalización
puede aportar más información y seguridad al consumidor de esa trazabilidad del campo a la mesa. Estamos viendo entonces que hay un cambio, una reestructuración del sector en el cual, bueno, pues la ganadería pierde algo de peso, hay más cultivos, parece esos bueno, pues compartimentos silos que veíamos antes. Si nos fijamos en cómo ha sido la evolución del sector forestal y vemos que el éxito que ha tenido la política agraria común en la Unión Europea ha permitido que en el último siglo, por ejemplo, se haya recuperado un 30% la superficie de bosques en la Unión Europea y prácticamente en todos los países. Aquí pongo el caso bueno, pues del sur del Mediterráneo, en el cual, bueno, pues se ha recuperado más de un 30% los bosques. Yo creo que un buen sector agrícola productivo genera o puede generar también un buen sector forestal, y la integración del sector forestal en el sector agrícola pues puede tener ventajas de cara a, como decía antes, a la disminución, por ejemplo, de gases de efecto invernadero en esos inventarios. Es decir, uno de los grandes propósitos del Pacto Verde es alcanzar esa neutralidad climática en 2050, con lo cual los tres subsectores, forestal, ganadero y agrícola, tienen que trabajar conjuntamente para llegar a esa neutralidad climática, teniendo en cuenta que estamos hablando de un ámbito, que es el ámbito de los biosistemas, que son duales, es decir, el clima influye en la agricultura y la ganadería, y a su vez la ganadería y la agricultura que hacemos pueden influir en este clima, con lo cual es uno de los sectores más duales, en los cuales es una relación en ambos sentidos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que la apuesta por un sector neutro agrario puede permitir que, por ejemplo, si nos fijamos en las emisiones, podemos conseguir una reducción significativa ahora mismo del impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero que el sector tiene, y que podemos contabilizar en un 50% si integramos el sector agrícola con el forestal y con el ganadero. Yo creo que es una integración exitosa y que tiene, bueno, que podemos llegar a tener un acercamiento a esa neutralidad cero dentro de un sector que depende del propio carbono y fijación de carbono. Bueno, otro de los retos que ha puesto encima de la mesa el Pacto Verde es el de la agricultura ecológica. Quiere que un 25% de la superficie cultivada en la Unión Europea sea certificada como ecológica. Es un gran reto, pero el reto tiene que ir algo más allá y tiene que ir a toda la cadena de distribución otra vez del campo a la mesa. Es decir, ahora mismo el gran problema que tiene la superficie certificada como ecológica es que al consumidor final le están llegando pocos productos así certificados. Es decir, se pierde por el camino, o no sé, realmente gran parte de esos productos no acaban vendidos como ecológico, y entonces yo creo que hay que buscar una mejor trazabilidad, más segura para el agricultor, más económica también para el agricultor, y también más segura y fiable para el consumidor. Yo creo que también veremos en los próximos años nuevas certificaciones. Cada vez hay más certificaciones de sostenibilidad, de agroecología, de agrosilvicultura, de agricultura de precisión, que serán requeridas por ese mercado. Incluso la estrategia europea sobre biodiversidad nos lleva a establecer también nuevas certificaciones, como el capital natural, este paisaje del Valle del Jerte. Bueno, pues saber que cuando estamos comprando cereza del Valle del Jerte, estamos comprando un capital natural, estamos comprando paisajes agrarios. Entonces, eso tiene que ser puesto en valor para el cuidado y el mantenimiento de esa biodiversidad. Lo mismo pasaría con la estrategia de la granja a la mesa, que quiere reducir la contaminación causada por los excesos de nutrientes. La estrategia del Pacto Verde de la Unión Europea quiere reducir la contaminación en general a cero, y en particular, bueno, pues la contaminación causada por los excesos de nutrientes en la actividad agrícola. Yo creo que ahí la agricultura, sobre todo de precisión, el Big Data y la digitalización están permitiendo grandes avances en este campo. De igual forma, la política agraria
común se tiene que integrar o ha asumido también esos objetivos. Y la futura política agraria común que se va a poner en marcha a partir del año 2022 tiene en cuenta estos 9 objetivos que están vinculados con la economía, es decir, como garantizar una renta justa al agricultor, que sea competitivo, reequilibrar la cadena alimentaria, es decir, volver a esa trazabilidad que hemos dicho, en este caso monetaria, también sobre el medio ambiente, actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente y mantener la biodiversidad en los paisajes agrarios, y desde el punto de vista social y rural, pues proteger la calidad alimentaria y la sanitaria, las zonas rurales, y apoyar sobre todo al relevo generacional, evitar en definitiva el abandono del campo. En este caso, la política agraria común supone 55.000 millones de euros al año que invierte la Unión Europea en este sector. Entonces, bueno, ¿cómo se puede garantizar la trazabilidad de una agricultura sostenible? Pues yo creo que, bueno, pues hay que hacer ver que sea ecológicamente segura, que sea económicamente viable para toda la cadena, desde el productor, el distribuidor, el almacenista, el detallista, el vendedor, al final que sea también atractiva para el consumidor final, que sea socialmente justa. Tenemos que equilibrar la balanza entre el medio rural y el medio urbano, que sea culturalmente apropiada en función de la distribución natural de los cultivos y los paisajes agrarios, y que permita también la integración del sector de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Se supone que la superficie agrícola total en los próximos años, del 2020 al 2030, va a descender algo, pero en la Unión Europea, pero se va a mantener. Estamos hablando de 160 millones de hectáreas, que es lo que tiene la Unión Europea. Creo que, bueno, pues hay una gran preocupación por el tema, sobre todo de las emisiones vinculadas a cierta ganadería, pero bueno, pues uno de los grandes retos será el mantener los sistemas ganaderos extensivos, que tienen un impacto bueno, pues positivo desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de los sistemas y del paisaje, y eso va a tener o va a necesitar otra vez de esa trazabilidad robusta que necesitamos en los sistemas, y siempre aplicando la ciencia como base de ese desarrollo. Ya para terminar, y yo creo que me extendí un poco más de lo que creía, quiero señalar algunos retos y algunas pocas conclusiones. El gran reto que tenemos por delante es sobre todo evitar el abandono rural, evitar la desconexión de lo rural con lo urbano. Tenemos, por otro lado, que mantener esa mayor demanda de productos agroalimentarios debido al crecimiento de la población y debido también al crecimiento o la mejora de la renta de la población. Tenemos que ofrecer productos que permitan ese cambio de la dieta, más frutas y hortalizas a precios más competitivos. Ahora mismo son más caros que otros productos agrarios, incluido algunos tipos de carne. Una mayor competencia por los recursos. Como había dicho, el agua es el recurso que las plantas más utilizan, pero también los nutrientes, el reparto en los distintos usos de los productos de origen vegetal, como puede ser la producción de biocombustibles o fibras, también es importante. En los últimos años, debido a la reducción del consumo de plásticos, pues hay una mayor demanda de fibras de origen vegetal. Eso va a competir por recursos y por el suelo. Los usos del suelo también es otra de las competencias que está encima de la mesa. Estamos hablando también de una regulación, por ejemplo, de los huertos fotovoltaicos para que no reduzcan superficie agrícola de alto valor. Entonces, bueno, yo creo que hay una gran retos que cumplir los próximos años. También hay que minimizar el impacto del cambio climático en el sector. Para eso, bueno, pues la innovación en los sistemas productivos, en las variedades, va a ser clave. Vincular, como he venido diciendo, al productor con el consumidor y sobre todo la trazabilidad. Yo creo que la trazabilidad tiene que ser algo más visible, bueno, que el consumidor final realmente la entienda y esté más cercana. Hasta ahora, bueno, pues es algo que desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional, la seguridad
de los alimentos está muy clara, pero no está llegando igualmente al agricultor, teniendo en cuenta además que, por ejemplo, para el 2050 solo va a haber 250 millones de personas que se dediquen a la agricultura para alimentar una población de 8.000 millones de personas. Y también quería terminar que hay que hacer más atractivo y equitativo el medio rural. La equidad, yo creo que también es un concepto que va a tener que ser implementado y que tenemos que tener en cuenta en todos estos años, teniendo la consideración de que el 30% de la población en 2050, menos del 30% de la población vivirá en el campo. Yo creo que hay que reducir las desigualdades que entre campo y ciudad tenemos, y sobre todo hay que entender esa cultura rural y campesina. Y en ese sentido, y ya por terminar, yo creo que esa trazabilidad es un concepto más amplio en el cual la digitalización va a jugar un papel clave. Y con esto quería terminar. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias. Ignacio, ¿estás en mute? Perdón, muchísimas gracias. Todavía no me acostumbro del todo. Bien, decía que era una presentación muy interesante, muchísimas gracias. Creo que es una presentación que abre muchísimas preguntas, sobre todo a ingenieros industriales, creo que da lugar a muchísimos planteamientos. Vamos a pasar a la presentación de nuestro compañero Fabián, titulada Agro 4.0, la sensorización y digitalización del campo, una experiencia de éxito. Y después pasaremos al turno de preguntas. Fabián, cuando quieras. Pues muchas gracias. Pediros confirmación de que se ve la pantalla. Sí. Bueno, pues quería empezar, en primer lugar, como siempre, por agradecer a nuestro presidente la oportunidad que nos da de compartir algunas experiencias que queremos traer de lo más práctico y de lo más real y que están ocurriendo hoy en este momento. Y muchas gracias a Carlos porque me ha hecho una presentación fantástica que enlaza y engrana un poco con el objetivo del proyecto que os quería contar. Primero os voy a poner un vídeo que espero que salga bien por todo el tema de los anchos de banda y vamos con él. During spring and summer in the Northern Hemisphere, plants absorb a substantial amount of carbon dioxide through photosynthesis, thus removing some of the gas from the atmosphere. We see this change in the model as the red and purple colors start to fade. Bueno, este vídeo lo que pretende es, ha sido realizado por la NASA en una investigación precisamente de todo lo que son la emisión de gases de efecto invernadero y que, como hemos podido ver, en el momento en que se está arando la tierra, si no se hace con una debida precaución, lo que estamos haciendo es generar una emisión mayor de gases de efecto invernadero y en este caso, pues como habéis visto aquí, de dióxido de carbono. Mientras que cuando nos acercamos a la época de floración, allá por junio, julio, agosto, vemos que eso está disminuyendo en el mundo. Quería compartir con vosotros algunos de los acrónimos que os vais a encontrar en torno a este fenómeno que muy bien ha explicado Carlos, de la integración del cultivo, de la ganadería y de la silvicultura. Todos somos conscientes de esta evolución que ha habido en las generaciones industriales, de la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta, y ya estamos inmersos en la quinta, en la cual la sostenibilidad es un factor clave del éxito a futuro. Y voy a intentar explicaros por qué y por qué la economía circular va a tomar cada vez más preponderancia de hoy en adelante. Nos ha presentado ya un poco el proyecto del European Green Deal. Carlos, esta parte me la voy a saltar, que tenía un pequeño vídeo, y vamos a ir a un poco las palancas que se están produciendo en este momento del negocio. Como bien introducía Carlos,
trazabilidad es la palabra mística en este momento para el consumidor. Cada vez más el consumidor está demandando más información, más precisa y más veraz de los productos. Y especialmente está tendiendo una tendencia a la compra de productos más sostenibles. Decir que el negocio en productos sostenibles ha pasado a ir creciendo casi un 20-30% en los últimos años. Ahora estamos en el entorno de los 120 billones de dólares, billones americanos, y que se espera que para 2023 pasemos a 150 billones de dólares en consumo de productos sostenibles, creciendo el consumo de estos productos a una velocidad 6 veces superior a la de los productos convencionales. Digamos que el consumidor es uno de los retos dentro del futuro modelo de negocio. El otro gran desafío es la confianza del inversionista. Morgan Stanley ha realizado un estudio recientemente en la que ha demostrado que, por ejemplo, los millennials están invirtiendo más del doble de dinero que la media en todo lo que supone sostenibilidad. Reconocen el 86% que están muy interesados en todo aquello que se relacione con la sostenibilidad y el medio ambiente, que el 61% de ellos ha invertido específicamente en fondos, en productos o en compañías que se dedican al tema de la sostenibilidad, y que el 84% piensan que ayudan con esas inversiones a combatir la pobreza en el mundo. Otro eje importante a tener en cuenta es la confianza de las aseguradoras. Hoy en día lo que ocurre es que hay una falta de información por parte de las aseguradoras, lo que hace que, bueno, pues las pólizas, debido al riesgo, tengan un valor bastante importante, que por otro lado lo que provoca es el desaliento de parte del agricultor a la hora de realizar un seguro de sus cosechas, con los riesgos que ello conlleva. Eso al final también pues, va a afectar a la cuarta palanca del negocio, que es la confianza del gobierno, los riesgos que hay que asumir, las subvenciones que se tienen que dar. De alguna forma, lo que tenemos por un lado es el productor y por otro lado el resto de los actores dentro de la cadena de suministro, consumidores, compradores, inversores, bancos, actores, aseguradoras, gobierno, y lo que hay es una falta de visibilidad de la producción, una falta de información fiable, una falta de trazabilidad, como decía Carlos, de conocer verdaderamente qué hay detrás de este producto que tengo en la mano en un momento determinado. Desde SICPA lo que nos hemos dedicado es a, bueno, siendo una compañía dedicada especialmente a todos los temas de trazabilidad en su origen, ir aguas arriba del modelo para ver qué está pasando en la parte de producción y para poder dar esa mayor visibilidad de lo que está ocurriendo en el mundo agrario, para llevar toda esa información fiel y fidedigna hasta el usuario o el cliente final. Darle una trazabilidad exacta y precisa mediante el almacenamiento de todo lo que son registros y evidencias que vamos a ir viendo cómo vamos a ir generando. En definitiva, lo que nos va a permitir, lo que vamos a ver en cuanto a la digitalización y la sensorización del campo es poner en valor esas palancas de negocio, asegurar la fiabilidad de la información del producto, hacer unas inversiones que puedan ser mucho más sostenibles y que generen unos retornos de inversión que garanticen la sostenibilidad en el tiempo de los negocios, en definitiva. Mitigar todos los riesgos de cara a los seguros, que haya más visibilidad de forma que puedan bajar esas pólizas de seguros y con todo ello, al final, pues también que el gobierno pueda poner a disposición del sector mayores ayudas y subvenciones en la certeza de que se están dando y concediendo a
una serie de productores de alta fiabilidad y de un nivel de calidad, de respeto y por la sostenibilidad importante en el mundo. Aquí lo que quiero presentaros es un caso de éxito en Brasil que se basó, como decía Carlos, en esa integración de todo lo que es el cultivo, la ganadería y el bosque, intercalando los cultivos, haciendo una sucesión y una rotación en los distintos cultivos. En definitiva, optimizando el uso de la tierra y, lo que es más importante, lo que hemos sido capaces es de objetivizar completamente y crear lo que llamamos internamente el Trash Score. El Trash Score es una medida absolutamente objetiva de más de 20 indicadores sostenibles para ver que de una forma absolutamente precisa somos capaces de medir la efectividad de una determinada explotación. Y todo ello lo hacemos pues mediante esa digitalización y sensorización, integrando todas las tecnologías que vamos a ir viendo en la presentación. Con ello, además, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido pasar de lugares en los que había exclusivamente una cosecha de soja, con un uso de la tierra un 42% del año, a empezar a alternar también con maíz y pasar a incrementar a un 50% de uso de esa tierra. A esa soja añadirle la segunda cosecha de maíz y ir subiendo el uso de la tierra y el enriquecimiento de la tierra para llegar a un 80% de utilización de la misma, para ir incrementando, añadir la ganadería, y ahí estamos ya con los 3 ejes de todo lo que es la parte de la producción agraria junto con la ganadera y la forestal, pues para finalmente llegar a aprovechamientos del 100%, pues con todo el tema, por ejemplo, de maíz, de pastos y del ganado, utilizando la misma explotación. Todo ello se consigue gracias a este nuevo entorno en el que vamos a hacer un seguimiento exhaustivo, utilizando monitorización vía satélite, utilizando también análisis del suelo con sondas y para tomar medidas de cuál es el nivel de fertilizantes, de agua, de humedad, monitorizando el clima, viendo de cara a las siembras, bueno, haciendo predicciones para obtener los puntos óptimos, sensorizando al final todo, incluso pues poniendo chips a los animales, como vemos aquí en las imágenes, para hacer un seguimiento, realizar exploración continua utilizando drones que toman imágenes. Esas imágenes se pueden analizar. En este momento tenemos herramientas para hacer todo el tratamiento de imágenes y, bueno, mediante inteligencia artificial, pues determinar puntos óptimos. Como comentaba Carlos, todo lo que supone la industrialización y la robotización y empezar a utilizar máquinas absolutamente autónomas, monitorización de los animales, ver sus movimientos, sus transhumancias, sus reubicaciones. Es un punto crítico muy importante. Necesitamos, por supuesto, las coberturas de cara a esa sensorización y a esa toma de datos directa en campo requiere de unas telecomunicaciones que no son siempre disponibles en todos sitios, con lo cual hay que ingeniárselas para crear microredes de telecomunicaciones al nivel, digamos, del campo, que luego van a poder más tarde conectar con redes habituales de telecomunicaciones para pasar toda la información. Toda esta información la vamos a integrar en enormes Big Data, recogiendo cualquier dato relevante que consideremos para una explotación, que pasaremos a analizar con analítica de datos, herramientas de inteligencia artificial, y que luego podremos poner en distintos estratos de información de comunicación en un modo seguro utilizando blockchain, de forma que garanticemos la fiabilidad que espera
el cliente de los datos del producto. En definitiva, este Trust Score lo que nos va a permitir es medir. Todo aquello que podemos medir es todo aquello que vamos a poder analizar y fruto de ese análisis lo que vamos a poder hacer es optimizar. Si no medimos, no podemos optimizar. Pues con Trust Score lo que vamos a hacer es un registro digital de toda la información, lo que nos va a permitir hacer diagnósticos, incluso como vemos en esta traspa, de cara a la concesión de préstamos o no acceso a subsidios cuando una explotación presenta un determinado proyecto, que posteriormente vamos a poder realizar un seguimiento pues con toda esta parametrización y sensorización que nos va a permitir ir midiendo distintos elementos. Dentro del índice lo que tenemos son aspectos que medimos tanto de carácter ambiental, pues, por ejemplo, para hacer análisis de reservas permanentes naturales, o velar por zonas restringidas o zonas que sean protegidas por erosión. Todos estos parámetros y mediciones son absolutamente parametrizables, valga la redundancia, de forma que para cada país, en este caso estamos hablando de Brasil, se tomaron una serie de elementos para constituir el índice, pero en otros casos se podrían tomar otros. El tema social, muy importante también, como nos adelantaba un poco Carlos en su presentación, todo el tema de ese trabajo, la inmigración en algunos países que llega a ser casi en régimen de esclavitud, la asistencia a la escuela, es decir, que el trabajo infantil, esto en este momento ya se ha demostrado en cantidad de estudios realizados que el consumidor cada vez es más sensible a este tipo de aspectos y deja de consumir determinados productos al enterarse, por ejemplo, que hay una cadena de producción, una cadena de alimentación o lo que sea en la cual se emplean manos de infantiles. Aparte de este aspecto social, también se unen otro tipo de medidas para el seguimiento y aquí lo que hacemos es tomar información directa de lo que está pasando en el campo. Estamos haciendo seguimiento con satélite, con drones, para hacer todo este análisis que comentábamos del suelo, con elementos de Internet de las cosas, ir recogiendo información para, bueno, averiguar respecto al plan inicial trazado cuál está siendo su evolución, posibles puntos de mejora, recomendaciones, velando por el confort animal, para hacer toda una trazabilidad a nivel individual, no voy a decir a nivel de cada planta, pero sí de determinadas parcelas, para ver cuál está siendo su evolución, ir cada vez más de ser un arte a ser una ciencia y verdaderamente un proceso muy industrializado y muy digitalizado, en el que vamos a poder tomar mucha información, analizar mucha información y tomar decisiones que lleven a una optimización en su uso. También, bueno, pues con estos seguimientos, por supuesto, aumentar el potencial de producción, como vamos viendo por esa alternancia en distintos tipos de cosechas o usos, una vez pues para pasto de ganado, otras veces para maíz, otras veces para soja, ir rotando. Y en definitiva también con ello ir enriqueciendo la calidad del suelo. Realizar todo ese seguimiento, control de plagas y control del clima, pues para todas las afectaciones que pueda tener el modelo en todo a lo que mejora se refiere. Por supuesto, todo esto lo que va a redundar también es que vamos a poder realizar un cálculo de la huella y emisión de carbono. Y bueno, pues una de las colaboradores de aquí de SIGPA me sugirió el compartir con todos ustedes, y vosotros si me permitís, pues una película que os recomiendo que veáis, que se llama Kiss the Ground, y que vamos a poner un pequeño sketch para que podáis ver. There's so much bad news about our planet, it's overwhelming. Truth is, I've given up. This is the story of a simple solution, a way to heal our planet. The solution is right under our feet, and it's as old as dirt.
All of our soils that are under chemical conventional agriculture are almost completely devoid of microorganisms. Modern agriculture was not designed for the betterment of the soil. Fossil fuels are by no means the only thing that is causing climate change. When we damage soils, carbon goes back to the atmosphere. But when we destroy soil, it releases carbon dioxide. Biosequestration is using plants, trees, and techniques of grazing and farming to capture carbon and store it in the soil. We can fix a lot of our climate issues to bring the CO2 down into a living plant and put it back into the soil where it belongs. Plants working with soil microorganisms, it seems too simple. Healthy soils lead to a healthy plant, healthy human, healthy climate. There could be a way to eat food that heals the planet. The problem isn't the animal. The problem is where the animals are at. How do we take waste and repurpose and reuse it, because it's really not waste? The poop has to stay in the loop. Compost is just one of a suite of soil-based carbon capture solutions. We know how to do it. And if we continue to scale over 30 years, we can reverse global warming. We can get the Earth back to the Garden of Eden that it once was by regeneration. To see biodiversity return to a place that was completely devastated. That gives me hope. Our health and the health of our planet are connected. If you look over here, my neighbor's land that has been chemical fallow, then you look over at our paddocks, you have a diversity of different plant species. Which model do you want your food to be produced from? The answer is pretty simple to me. I'll make you a deal. I won't give up, and neither should you. Bueno, pues este Kiss the Ground es una película que verdaderamente os recomiendo que veáis. No dura más allá de una hora. Bueno, en definitiva, con este Trash Score lo que queremos es dar una medida objetiva con indicadores de sostenibilidad. En este momento soportamos más de 124 ítems dentro de esa checklist que cubre los aspectos económicos, ambientales, sociales y productivos que os he venido comentando. Al final lo que conseguimos es, y está aprobado en los programas pilotos que hemos estado haciendo en Brasil y que creemos firmemente que son extrapolables, y eso es lo que estamos trabajando en este momento y en colaboración con Carlos y la UPM, haciendo investigaciones para poder traer ese tipo de tecnologías también y aprovecharnos de esas ventajas en Europa. Y bueno, pues como Carlos decía, en el proyecto Green Deal europeo creo que hay una gran oportunidad de todos estos beneficios que veis aquí en cuanto a incremento de ingresos, aumento de la producción, mejora de la calidad del suelo, cosa que es esencial, mayor eficiencia en todos los usos y consumos, una mejora de la imagen pública de los agricultores, ese tema que comentaba también Carlos en torno a lo que es el mundo agrícola y luego las grandes ciudades, las big cities, el gran dilema que tenemos a medio plazo, la posibilidad, como vemos aquí, de utilizar este tipo de tecnologías y herramientas para hacer mucho más rica y productiva una determinada explotación, una determinada zona, la mejora y el bienestar del seguimiento animal. Bueno, aquí veis una gran cantidad de beneficios que podemos traer con esa digitalización y con esa sensorización del campo. Y esto es lo que quería comentaros de un caso práctico de gran éxito que ha tenido con ese aumento de producción, un aumento de calidad y sobre todo dar una información fiable y veraz de trazabilidad de los productos que el cliente, el consumidor, tiene. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre algunos temas con los que yo me he visto un poco involucrado tangencialmente de momento, pero que puede cambiar en cualquier momento.
Yo he tenido relación con una pequeña empresa de huertos verticales que lo que pidió de unos cuantos compañeros míos fue que le proporcionásemos, le fabricásemos un control, un sistema de monitorización y control de las condiciones de crecimiento. Me parece que eran unas pequeñas lechugas y hortalizas que se podían cultivar en pequeñas tiendas. Entonces el modelo de negocio iba orientado a ofrecer a las tiendas pequeños huertos verticales digamos, que se cuidasen casi solos, con una pequeña supervisión periódica. ¿Vosotros pensáis que modelos de negocio de este tipo pueden ser un futuro, y sobre todo con lo que hemos estado hablando del mundo rural y el mundo urbano? A ver, bueno, si quieres contesto yo. Sí, eso es un modelo que está, bueno, muy vinculado, yo creo que a la ciudad, digamos, a la agricultura. Bueno, no nos gusta mucho llamarla industrial, pero sí en ese sentido. Entonces, es un modelo que, bueno, si tuviésemos más tiempo, al final los productos frescos, todos los productos que tienen un alto contenido en agua, como pueden ser las lechugas, las hortalizas, tienen un coste elevado, no solo porque son pues, más difíciles de producir en campo, sino porque la logística de toda la cadena de distribución, de almacenaje y distribución es mucho más complicada. Entonces, al final llegan a un precio bastante alto al consumidor. Entonces, lo que se está planteando, y ya hay algunos modelos en Estados Unidos, en Japón, es que, bueno, pues se pueda casi cultivar, digamos, in situ. Es decir, que tú puedes ir a un supermercado o incluso en una casa, casi a un modelo de un electrodoméstico nuevo, tú puedas cultivar tus brotes de lechugas, tus pequeñas hortalizas y demás. Entonces, sí hay un espacio, porque el precio es grande, aunque el coste de esta tecnología, digamos, sería mayor en principio, sí yo creo que hay una cierta oportunidad a ese modelo, teniendo en cuenta que si eso lo combinamos con el uso, por ejemplo, sobre todo de fuentes de energía renovable, como es energía fotovoltaica, pues realmente, bueno, pues podría ser, digamos, neutro desde el punto de vista del carbono, aunque lo necesitemos, bueno, pues luz, el agua realmente la vamos a poder estar reciclando, y al estar normalmente, bueno, pues en una cámara controlada, bueno, pues no vamos a necesitar tratamientos químicos, etcétera, para el control de plagas, enfermedades, porque no las va a haber si se cumplen, bueno, siempre unos criterios de control, etcétera. Entonces, yo creo que el modelo sí existe, sí hay. Incluso nosotros hace, bueno, pues un par de años, antes realmente de la pandemia, había una empresa americana que nos ofreció a la universidad. Lo que pasa es que, claro, no teníamos el proyecto, el dinero, el montar aquí lo que era un contenedor en este caso, porque ellos lo que distribuyen es un contenedor en el que puedes cultivar en el interior pues lechugas y otras hortalizas, y bueno, y ellos habían hecho, claro, números, y por ejemplo en Estados Unidos sí estaba siendo rentable. Entonces, yo creo que eso, digamos, es un poco el modelo más avanzado que ahora mismo hay de agricultura, y hay pues modelos así, por ejemplo, en Japón es donde donde hay una una población muy grande en grandes urbes, y eso lo están haciendo. Es decir, es una agricultura que tú controlas realmente todo el proceso, y entonces, bueno, pues tienes una producción bueno, pues de alta calidad y totalmente supervisada y controlada, y bueno, y a un precio competitivo, porque al final lo estás produciendo in situ. Y bueno, pues al final también eso ha jugado mucho el desarrollo de la iluminación LED, que es un poco, sería el factor clave, pues lo está permitiendo, porque como decía ya, el agua no sería problema, porque sería, bueno, tendría su coste de energía, pero
pero se podría estar completamente reciclando. Entonces es una alternativa que, bueno, pues por ejemplo, incluso yo creo para países en zonas semiáridas o desérticas, pues también es una opción bastante interesante para poder tener ese tipo de productos de forma local y a precios muy competitivos. Gracias. Ahí, si me permitís, os voy a contar una pequeña anécdota chascarrillo. Hay un famoso y prestigioso chef en Madrid, en el Hotel Wellington, y tiene precisamente un huerto en el tejado del hotel. No sé si seguirá. Con esto de la pandemia me tengo que volver a resituar y reposicionar. Pero bueno, desde el punto de vista urbanístico también y desde el punto de vista de las ciudades, creo que en Madrid, por ejemplo, tenemos cantidad de terrazas de comunidades que no se puede poner una piscina porque se viene abajo el edificio, porque no puede soportar una piscina, pero sí que podría tener un huerto, digamos, de consumo o de producción ecológica de productos, que va a venir también muy bien para el mantenimiento incluso de los tejados, que ya hemos visto que en muchas condiciones atmosféricas pues un poco adversas, pues ayuda incluso el tener un huerto arriba. Os quería trasladar esa pregunta precisamente porque yo lo que vi es que el abaratamiento de los componentes electrónicos de todo tipo, también la simplificación del desarrollo de sistemas de control y pequeños actuadores para el riego, pequeñas mediciones de humedad y temperatura, pues vi que podía tener un potencial muy grande en este sentido y un poco popularizar esas tecnologías y que se extendiesen pues masivamente. Por eso os lo hacía llegar, porque eso tiene una relación directa, lógicamente, con la ingeniería industrial. También quería deciros que precisamente eso mismo me llevó, habéis hablado mucho de trazabilidad, yo creo que es una de las palabras claves de vuestras dos presentaciones. Yo fundamentalmente lo he entendido como trazabilidad hacia el consumidor, pero precisamente esto que os comentaba del desarrollo de los huertos me hacía pensar en lo que puede ser el mundo digital, digamos, la instalación masiva de sensores y sistemas de control en una escala nunca antes vista para el propio productor. Las herramientas que le puede aportar, yo lo veo claro en el tema de los huertos verticales, no sé si en grandes plantaciones, etcétera, puede tener un efecto eso. Recibo vuestros comentarios encantado. Bueno, yo creo que es Fabián, te puede decir más de eso. Efectivamente, hay dos cosas. Por un lado, bueno, la trazabilidad es saber todo desde la producción hasta el consumidor final, todos los pasos por los que ha pasado, valga la redundancia, un producto. Entonces, eso, digamos, ya se hace y existe porque eso lo controlan mucho las agencias de seguridad alimentaria. En cualquier momento que hay un problema con una partida de un producto, enseguida se localiza, etcétera, y bueno, y sirve para eso. De cara al consumidor, pues llega poca información. Por ejemplo, traía, y se me ha olvidado ponerlo en la presentación, yo hace poco, bueno, pues tomé una foto, fui a comprar un producto y en el mismo lineal lo vendían igual y eran, bueno, pues era al final, bueno, pues un producto cárnico. Uno era que se había producido en España y otro se había producido en Irlanda. Al final era digamos, el mismo corte, la misma pieza. Estaban las dos bandejas al lado, es decir, te podías llevar una u otra si no te fijabas en la trazabilidad, aunque se veía cierta diferencia. Pero eso, si nadie se fija, pues no lo tiene en cuenta. Entonces hay realmente se le está sacando poca utilidad a esa trazabilidad. Yo creo que por eso hablaba de la digitalización, de tener otra, digamos, ir un poco o una información superior, es decir, que al final el consumidor pueda saber, digamos, pueda estar en contacto, aunque sea digitalmente, con el productor o con todo el proceso.
Eso sería, digamos, en cuanto a la trazabilidad. El uso ya de sensores, electrónica, yo creo que Fabián lo puede comentar mucho con más claridad. Claro, sí se está utilizando a gran escala, han bajado mucho de precio todo tipo de sensores y ahora mismo quizá todavía hay incluso el problema que está habiendo. No me acuerdo, me parece que el 80% de la maquinaria agrícola que ya se vende tiene un montón de sensores, estaría dentro de lo que llamaríamos agricultura de precisión. Otra cuestión es que se estén sacando partido. Yo creo que se está sacando poco partido. Realmente cosas como las que hace Fabián, pues lo hacen ahora mismo pocos agricultores. Pero sí se está, yo creo que es un sector que está en expansión. Por ejemplo, la cooperativa única en España, en Almería, sí están utilizando toda esa información de muchos agricultores que ellos tienen, muchos cooperativistas, para tratar de ver cuál es el óptimo en la producción, en este caso es en invernadero, en Almería, bueno, pues, qué agricultores son los que tienen más éxito en lo que hacen y cómo eso lo quieren trasladar al resto, a otros agricultores que, bueno, pues presentan peores indicadores. Entonces, una forma de buscar, y eso el sector ahora mismo lo está demandando. Entonces yo no sé, bueno, yo le paso la palabra a Fabián, que estoy seguro que te puede indicar más detalle. Yo siempre te tengo que dejar, querido doctor, a ti la palabra primero porque eres el más sabio en estos temas. Pero efectivamente en el tema y en lo que respecta a trazabilidad y según las famosas leyes de Moore, el abaratamiento que se está produciendo en este momento tanto en las telecomunicaciones como en los chips, que ya estamos hablando a nivel de por debajo de décimas décimas de dólar, o bueno, pues ya está permitiendo el poner sensores en sitios donde antes podía ser impensable. Y con todos los beneficios que muy bien comentabas, Ignacio, de poder medir. O sea, la única forma de optimizar es ser capaz de medir y ahora ya podemos medir. Y esto se está dando mucho ahora. Bueno, siempre tenemos por un lado los alimentos a la granel, por decirlo, con la problemática que Carlos planteaba ahora en el caso de la carne, de los que están envasados. Los que están envasados, por supuesto, todo es más fácil y es más sencillo y se puede seguir más. Pero ahora, por ejemplo, en toda la comida que está relacionada de alguna forma con la religión, y aquí puedo hablar del halal y otros tipos de comida, que requieren ya no solo de un tipo o una calidad de los ingredientes en el producto, sino en el proceso y una trazabilidad del proceso, pues hoy en día nosotros estamos haciéndolo. Y ha sido precisamente este interés y esta demanda del consumidor en ir cada vez más aguas arriba del modelo que nos ha llevado a decir, bueno, pues para poder dar más información y más fiable, lo que podemos hacer es ya meternos en la sensorización aguas arriba del todo de todo lo que es el proceso productivo desde sus inicios. Y ahí, bueno, pues ya empezar a tomar. Siempre cuento también otra anécdota, que esto es bueno para lo del tema de las subvenciones. Podéis googlear y ver por ahí que en algún momento se concederían subvenciones y había gente en Italia que plantaba, voy a poner el ejemplo de Italia para salirme de España, que ponía árboles de cartón y entonces recibía una subvención por una plantación de árboles de cartón. Bueno, pues gracias a estas cosas que estamos hablando, de satélites, de drones, de control, de sensores, pues bueno, ya no solo es evitar este tipo de pillerías, si se me permite la expresión, sino también ser capaces de valorar y medir la calidad. Bueno, yo podría seguir preguntando a los ponentes. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? Es bienvenido. Bueno, pues os voy a hacer una última solicitud de vuestra opinión. Pues yo creo que pronto será posible tener una monitorización a nivel regional o incluso nacional
pues, de todo lo que estábamos comentando del mundo ganadero, forestal, etcétera, combinados. Aquí es cuando se combina la expansión de la sensorización de todos esos aspectos en las tres partes, ¿no? En el forestal, en el ganadero, en el de cultivo. Y podría ser posible una monitorización casi en tiempo real a nivel nacional o regional de grandes extensiones de terreno. No es algo es algo ya conocido en otras industrias, por ejemplo la generación eléctrica, pues se tienen centros donde se sabe prácticamente en tiempo real qué está produciendo cada central, en cuáles son los centros de consumo, etcétera. Esto entiendo que en el mundo agrario todavía no es así, por lo menos a nivel regional o nacional. Yo creo que esto va a venir. ¿Tenéis alguna idea de qué forma va a tomar esto y qué potencial puede presentar esto? Bueno, pues siguiendo como dice Fabián, que además es un tema en el que yo he trabajado, que es en los modelos de simulación de cultivos, que se viene trabajando ya desde hace mucho tiempo, incluso y algunas empresas financieras, por ejemplo, en Suiza han trabajado mucho. Sí, un poco de los grandes retos de la agricultura es saber casi en tiempo real cuál es la producción. El gran desarrollo pues, de la teledetección, de todos los sensores y demás, ha sido siempre para monitorizar y saber cuál va a ser la próxima cosecha, la producción. Eso, bueno, pues Estados Unidos ha trabajado mucho y se está trabajando en todo lo que es la modelización de cómo es el crecimiento, modelos dinámicos que se ven afectados pues, por datos diarios, pues, sobre todo meteorológicos, datos de manejo de los cultivos, de cantidades de fertilizantes, todos esos datos llevados a casi a tiempo real, y yo creo que están dando cada vez en modelos más avanzados, y sobre todo esto va muy de la mano en el caso de la agricultura del desarrollo de los modelos meteorológicos. Es decir, un poco alguna de las cosas que hemos aprendido, sobre todo con el estudio del cambio climático, es que hoy en día la predicción meteorológica que tenemos es muy fiable para un tiempo relativamente, bueno, pues de pocas semanas, incluso de algunos meses. Entonces, incluso podemos estar haciendo previsión o proyección de la producción agrícola con varias semanas y meses de adelanto. Entonces, podemos anticiparnos. Eso realmente yo creo que se está trabajando mucho porque es un poco, bueno, va a ser muy importante de cara a las previsiones de crecimiento y demanda de alimentos. Es decir, si no tenemos una previsión de qué producción vamos a tener, las únicas alternativas es el tener grandes estocajes y grandes almacenamientos de productos agroalimentarios. Por ejemplo, leí hace poco, China tiene la política de tener almacenados el equivalente a la producción, al consumo de alimentos de un año. De hecho, en los últimos meses hemos visto a nivel mundial que está habiendo un acaparamiento de productos agroalimentarios porque los indicadores de precios están aumentando. Es decir, ha subido el precio de la soja, el precio del maíz, casi un 20% en las últimas semanas. Entonces, todo esto, con los modelos de predicción y demás, se puede ajustar los mercados. Siempre tendremos que tener unos stocks de reserva porque pueden venir eventos adversos, pero si lo podemos controlar a nivel mundial podemos manejar mejor, porque al final lo que tenemos que tener es que, bueno, pues tenga tanto el agricultor un precio justo por lo que está produciendo como el consumidor que, bueno, pues que pueda pagar también un precio adecuado a su poder adquisitivo, es decir, intentar regular eso. Es decir, ahora mismo los que trabajan en esa predicción pues son muchas veces compañías financieras o compañías que toman posición porque son ellos un poco los que llevan ventaja
porque tienen esa capacidad predictiva, entonces saben qué es lo que va a suceder dentro de unos meses, dentro de esas semanas, y seguramente por eso están tomando esas posiciones. Entonces yo creo que todo lo que se está desarrollando a nivel sobre todo de satélites de teledetección, que es lo que tiene una cobertura, digamos, mayor y a un precio relativamente económico, pues se está haciendo, bueno, pues con la proyección de datos meteorológicos, cada vez son más fiables, pues realmente qué producciones vamos a tener. Gracias. Sí, aquí en este aspecto lo que estamos notando en estos proyectos y en estas iniciativas que estamos lanzando, que yo creo que consolidan definitivamente el modelo, es el enorme interés, no solo por parte de los agricultores, porque se benefician netamente en sus explotaciones, sino también de los productores de maquinaria y robótica que están invirtiendo en este tipo de tecnologías porque ven que tiene completamente sentido y futuro. Los gobiernos, por otro lado, por el tema de las subvenciones, de ser capaz de optimizar las subvenciones. No siempre hay dinero para todo, pero esto nos puede llevar a una optimización de subvenciones. Y el punto que destacaba Carlos ahora me parece muy relevante, que es todo el tema ahora, por ejemplo, del tratamiento de imágenes. El tratamiento de imágenes que podemos hacer ahora, en este momento, con herramientas de inteligencia en análisis, pues permiten también hacer muy buenas predicciones en torno al terreno, en torno al suelo y en torno a las cosechas, en definitiva. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Yo ya voy a dejar las preguntas aquí. Si alguien quiere intervenir, es la última oportunidad. Bueno, pues quería daros las gracias a los dos por vuestras ponencias y pediros disculpas una vez más por los problemas técnicos que hemos tenido al principio. La sesión se ha grabado y la